Lo adelantábamos hace instantes, no es la primera vez en lo que va del año, pero volvieron a aumentar los alquileres. Julián, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, si de algo puede estar alguien seguro es que las cosas siguen aumentando, puntualmente en el caso de los alquileres, que es uno de los gastos que la familia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde realmente hay muchísimo alquiler dando vueltas, bueno, tienen que afrontar. Y en ese sentido hay datos de la Dirección de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es útil la ciudad de Buenos Aires? Porque está relevada, porque está de alguna manera, yo diría, medida lo que es la evolución, no solo de la cantidad de alquileres que tienen, sino también del monto que en promedio se aplican en lo que son justamente estas rentas desde hace muchísimo tiempo, y uno puede medirlo en términos históricos. El dato central, por lo menos hasta la información que se ha medido, que es el primer trimestre de este año, es que el incremento en los alquileres supera, o superaba en todo caso hasta el primer trimestre, lo que era la inflación. Mientras teníamos una inflación del 35%, que también lo medía el IPC de la ciudad de Buenos Aires, los alquileres ya habían trepado 42% en promedio, entre 42 y 44, y ahora vamos a ver bien por qué hago esta diferenciación. El precio del metro cuadrado en alquiler, que es así como se mide en la ciudad de Buenos Aires, había aumentado al primer trimestre del año en términos interanuales, es decir, en los últimos 12 meses, 42,12% para un departamento de 2 ambientes. La ciudad de Buenos Aires mide 2 ambientes y 3 ambientes, y a partir de ahí hace las cuentas, ¿no? El precio del metro cuadrado, en lo que es unidades de 3 ambientes, había subido un poquito más, 43,9%. Este es un dato extraño, ¿por qué? Porque generalmente los departamentos más chicos son los que tienen más demanda, sí. Y puntualmente cuando uno medía en los últimos años la evolución, era más importante la evolución en el precio de los de 2 ambientes que de los de 3. En este caso la diferencia es que los de 3 suben más, por lo menos en los últimos 12 meses. Atención con este dato. ¿Hay alguna lógica por esto? Porque además es usado, Julián. No, hay una lógica que es la siguiente. En los últimos 3, 4 años, a partir del cepo cambiario, había algunos desarrollos en marcha que habían quedado, yo diría, a mitad de camino. Bueno, estos desarrollos se fueron terminando en los últimos meses y tenían más, vamos a decir, tenían más unidades de 2 ambientes que de 3. Es decir, la oferta fue más importante de las unidades más chicas que de las más grandes. Claro. Entonces creció la demanda, vamos a suponer que creció la demanda en paralelo, pero claro, tenías menos oferta de las unidades más grandes y por eso entonces trepa. De todas maneras, hay un dato que es muy interesante, que es el siguiente. A lo largo de los últimos años, lo que eran los alquileres subían en promedio por debajo de la inflación. ¿Por qué? Tenías más unidades en alquiler, por un lado, y este era el detalle central, pero por otra parte tenías el cepo cambiario. ¿Y esto qué hacía? Bueno, que quien tenía la unidad, el departamento a la venta, bueno, lo que decía es, como no lo puedo vender, porque la verdad es que no se vendía nada, lo ponía en alquiler. Es decir, tenías las unidades nuevas, pero además tenías las unidades usadas. Tenías mucha oferta y una demanda que era relativamente estable. Y por eso entonces los alquileres subían por debajo del nivel de inflación. Era típico tener un contrato que se ajustaba entre un 20 y un 25%, salvo en la última parte ya del año 2015, pero en años previos el ajuste era por debajo de lo que medía el IPC de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en cambio en los últimos 12 meses se da este fenómeno, que es que por lo menos hasta el primer trimestre de este año, hasta el mes de marzo de este año, lo que era el ajuste para los alquileres había trepado por encima de lo que era puntualmente el nivel de inflación. Hoy la inflación ya está mucho más elevada, ya está en el orden del 40-42% interanual, pero hasta el primer trimestre estaba en el orden del 35%, y los alquileres ya te habían subido por encima del 40%. Entonces uno puede decir ahí, bueno, pero ¿qué otro factor había contribuido a esto? Bueno, atención con el dato de la devaluación, ¿no? La devaluación te había impactado mucho porque al estar, obviamente, los inmuebles medidos en dólares, tienen como un precio de referencia en dólares, eso también había llevado a que muchos dueños de departamentos lo alquilaran, pero claro, a un monto mayor. Vamos a repasar algunos datos que son ahora, Julián, tengo una sí. pregunta clave. Viste que ahora te aumentan al que alquila el 15% cada 6 meses. Sí, es digamos lo que es el ajuste escalonado. Claro, que en realidad no estaba permitido hace un tiempo. Creo que la ley no lo contempla, ¿no? No, la ley lo que no contempla, lo que no te permite es la indexación. Es decir, que vos directamente digas, bueno, yo el alquiler es, vamos a suponer, de 5.000 pesos, pero lo voy a indexar o lo voy a atar, entre comillas, a lo que es un índice. Claro, el IPC, por ejemplo. Claro. El índice Eso está prohibido. Está totalmente prohibido. Cada 6 meses no. No, lo que uno... Es bueno aclararlo esto, porque mucha gente sí, te pregunta, claro, ¿se puede hacer esto? Es bueno aclarar, no podés atar
el alquiler a ningún índice. Claro, vos no podés firmar un contrato que diga que tu alquiler va a estar atado a un índice, porque eso significa indexar. Indexar está prohibido en cualquier contrato en la República Argentina, desde hace ya muchos años. Pero que los próximos 6 meses y el próximo año va a ser un valor diferente, eso lo hace todo el mundo. Claro, lo que se hace en los contratos... O sea, ya se pone el monto y de esa manera se soluciona. O sea, ellos lo resuelven. Exactamente, digamos, lo que se hace es se incorpora la proyección de inflación que uno tiene y se pone, bueno, dentro de 6 meses el contrato de alquiler va a ser de un monto, vamos a suponer, de 6.500 pesos y dentro de 12 meses el contrato de alquiler va a ser de 7.500, digamos. Esa es un poco la modalidad que hoy se está utilizando, con el riesgo que, en todo caso, eso sea de alguna manera bastante difícil de afrontar, porque si vos tomás una inflación hacia atrás del 40, bueno, hay que ver cuál es la proyección que estás tomando hacia adelante, ¿no? Se supone que si la inflación va descendiendo, que vos firmes una indexación encubierta del 40%, la verdad que te complica las finanzas desde el punto de vista familiar. Otros datos para tener en cuenta: los barrios más baratos para alquilar, dentro de lo que es este encarecimiento generalizado de los alquileres, estuvo localizado en el barrio de Flores y en el barrio de Valvanera. Y con respecto a esto también ahora vamos a dar otro dato que es interesante, sobre todo para aquel que tiene un departamentito como renta, como inversión. Para los departamentos de 3 ambientes, Palermo va a repetir como el barrio más caro prácticamente, con un alquiler, fíjense lo que es la diferencia, de 10.450 pesos. Atención con este dato, generalmente era Recoleta, Palermo también ahora es el barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires. Algunas zonas de Recoleta también, ¿no? Pero en lo que es este relevamiento, los departamentos más grandes no están en Recoleta, sino en Palermo. Si alguien hoy quiere alquilar, vamos a suponer que quiere pagar un alquiler muy caro porque le gusta un barrio determinado, va a tener mucha más oferta de departamentos grandes en Palermo que en Recoleta, por los desarrollos que se hicieron en esta zona y que no se hicieron en Recoleta, porque es una zona, digamos, altamente poblada y con una gran densidad. En el caso de Flores y en el caso de Valvanera, son los barrios, decíamos, más económicos, 7.200, 7.500 para lo que son los departamentos de 3 ambientes. Y ahora compartimos un dato que tiene que ver con la renta de los departamentos, vemos la que viene, porque es la que en definitiva le da alguna pista a aquel que tiene un departamentito como renta, dice, bueno, yo lo tengo en alquiler. Hay gente que tiene un departamento chico en alquiler y se muda a otro que también alquila más grande, ¿no? De alguna manera esto también se hizo mucho en los últimos años, cuando no podías hacer una operación porque no había dólares, etcétera. Lo que hacía mucha gente que tenía que mudarse era, ponía su departamento de 2 ambientes en alquiler y se mudaba a otro y alquilaba uno de 3 ambientes y pagaba la diferencia. Claro, ahora, ¿qué pasa con la rentabilidad de los departamentos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, tardás 22 años, este es el dato que da a conocer la Dirección de Estadísticas de la ciudad, en recuperar tu capital en el caso de los departamentos que son los más caros, ¿no? Los de Palermo, los de Recoleta. Es decir, vos tenés un departamentito, lo ponés en alquiler, tardás 22 años en recuperar esa inversión si solamente lo tenés en alquiler. En el caso de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios, brindan la mejor rentabilidad relativa. ¿Por qué? Porque tardás menos, tardás 18 años en recuperar la inversión. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Es más rentable tener un departamento en alquiler en Valvanera, en La Boca, en Nueva Pompeya, que en Palermo y en Recoleta? Sí, ¿por qué? Porque el precio de mercado del departamento es mucho más alto en esos lugares, pero tampoco tenés tanta chance de alquilarlo tanto más caro. No sé si se entiende. Digamos, la oferta es bastante repartida en todos los barrios, es decir, que no hay una diferencia muy grande de oferta de uno con otro, pero sí lo que hay es una diferencia bastante fuerte del valor de mercado de los departamentos. Es mucho más caro un departamento en dólares en Palermo o en Recoleta que en esta zona de La Boca y Nueva Pompeya. Ahora, cuando vas al mercado del alquiler, no hay tanta diferencia. Claro, sí. ¿No? Claro, porque la gente cree que el alquiler ahí es más barato. Sí. Y ahí empiezan a equiparar las inmobiliarias alquiler con alquiler. Exactamente. De acuerdo al metraje. Claro, no es tanto más barato alquilar en La Boca o en Nueva Pompeya o en Parque Patricios que en Palermo o en Recoleta. Hay una diferencia, pero esa diferencia es mucho más importante cuando vos empezás a medir lo que es el precio en el mercado, sobre todo estos precios que están referenciados en dólares. Gracias, Julián.